Que lo que a mi juicio está ocurriendo es que ha habido un crecimiento en general de las organizaciones criminales y ese crecimiento de las organizaciones criminales produce un crecimiento de la violencia en las regiones del país y a su vez ese crecimiento de la violencia pues indudablemente toca con los líderes sociales independientemente si son de izquierda o de derecha. Me explico mejor. Por ejemplo, hemos visto que en los últimos 3, 4 años crecieron los cultivos ilícitos de 47,000 hectáreas a 220,000 hectáreas. Es decir, se multiplicaron más prácticamente por 4 los cultivos ilícitos. Luego creció la economía ilegal desproporcionadamente y el crecimiento de la economía ilegal produce un crecimiento sin lugar a dudas de la violencia. Y como las organizaciones delictivas, el crimen de hoy que crece en las regiones y en las ciudades, tiene como nunca en la historia un concepto de control territorial. Obviamente en la búsqueda de imponer su control territorial, pues con quienes chocan en primer término es exactamente con las personas que ejercen un liderazgo al interior de las comunidades de esos territorios. En esa lectura, lo que me parece es que el conjunto de la sociedad debemos enfrentar la realidad de esas estructuras criminales que crecen y buscarle a eso, primero que todo, una solución y efectivamente un parar, un frenar de la violencia. Luego, creo que se le hace un gran daño a este ejercicio politizando, primero, convirtiendo la lucha contra este flagelo en una bandera política partidista o de una orilla de la polarización del país. Cuando por el contrario hay que insistir en que esto debe ser inclusive una lucha que supere la reflexión política. En el caso particular de los cristianos, para nosotros, aún antes de la ley y de la Constitución que están aquí pisoteadas, está nuestra convicción y nuestra fe del no matarás. Es decir, para nosotros los cristianos, antepuesta a la ley, está la realidad de nuestra fe, del mandamiento del no matarás. Ningún cristiano, desde la autenticidad de su fe genuina, puede estar de acuerdo con ningún tipo de esta violencia y con absolutamente ninguno de estos 500 asesinatos. Luego, en esto me parece que debe haber una activación de nuestra condición de ciudadanos cristianos. Con todo respeto y humildad, digo, los pastores, los sacerdotes, los líderes cristianos, los jóvenes cristianos, debemos estimular la reflexión, la conciencia, aún la movilización, con miras a frenar este tipo de violencias que son inexplicables en una sociedad que lleva tantos años sufriendo la violencia y que está sembrando esta nueva modalidad. Palabra.com.co